Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un día más, un jueves más, en la Caja Negra para abordar un tema de actualidad, siempre un tema de actualidad nacional o internacional. En este caso vamos a tratar un tema especialmente doloroso, yo creo. Bueno, creo no, sin duda especialmente doloroso. Vamos a hablar, digamos, como arranque de los homenajes que se hacen, que se permite que se hagan a terroristas, asesinos, sin duda lo peor de la sociedad. Homenajes que, al margen de las leyes muchas veces o con consentimiento de las autoridades, pues se llevan a cabo, como por ejemplo, y está la ocasión próxima de este debate, en Mondragón, como vimos el otro día, nada menos que a Parot, un tipo que asesinó a, pues no sé si a 20 personas, no recuerdo la cifra porque es que la olvido porque es tan indignante que mejor no recordarla. Así que vamos a hablar de ese tema, que es un tema muy doloroso, pero es un tema imprescindible completamente para la buena marcha de la sociedad española, es una cuestión de conciencia para todos nosotros, ¿no? Para los periodistas y para todo el mundo. Y que desgraciadamente no se suele abordar con la frecuencia que habría que hacer. Así que para hablar de este asunto doloroso, tenemos a 4 personas que lo conocen por su profesión, por su actividad, por su cercanía a las víctimas, que nos pueden ilustrar y pueden reflexionar sobre estos sucesos, no ya los asesinatos también, sino sobre, como decía, sobre los homenajes o sobre el acercamiento de los presos, esa frase retórica hipócrita, el acercamiento, porque claro, es una cuestión humanitaria, hombre, una cuestión humanitaria, un señor que mató a 10 personas, pues poco se puede alegar en ese sentido. Bueno, no digo más, que está más que claro a lo que me refiero. Cuatro invitados que paso a presentarlos sin ningún orden, más o menos como están sentados. Santiago Mariscal, que es secretario de suboficiales de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Encantados noches. de que nos hayáis contado con nosotros. Por supuesto. Encantado de estar aquí esta noche. Muchas gracias por estar aquí, Santiago. Sigo pues, por este orden. Joaquín Rodríguez, que es portavoz de la Confederación Española de Policía. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches y encantado de estar aquí. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Sigo el orden que no es orden, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Luis del Viso, que es abogado y está muy implicado, ha estado siempre en estas cuestiones de defensa de las víctimas. ¿Qué tal, Luis? Pues bien, muchas gracias. Es un tema duro, es un tema complicado y que hace mucho daño a la gente. Tenemos que tener eso en cuenta y, bueno, hablaremos de ello y daré un poco la opinión técnico-jurídica, que a veces no coincide con la opinión personal o de mi corazón, que sería otra. Muy bien, y por último, como decía, Rubén Leal. Hola, Rubén. Buenas noches. Que es hermano de un guardia civil, Mario Leal. Hay que citar a las víctimas por su nombre y hay que decir cómo fueron víctimas. Asesinado por la ETA en Mondragón el 6 de diciembre de 1985. Gracias, Rubén, por estar aquí y por darnos ese testimonio incluso muy personal, como va a ser tu caso. Bueno, gracias a vosotros por contar con mi opinión. Muy bien. Pues nada, como decía, el tema está abierto y el antecedente próximo ha sido lo del otro día en Mondragón, que al final no les salió del todo como querían, pero consiguieron bastante, ¿no? Que es, quiero decir, los amigos, los proetarras, ¿no? Consiguieron bastante, a mi juicio consiguieron bastante porque consiguieron propaganda, mucha propaganda, que es lo que juegan siempre a la propaganda. ¿Cómo lo veis? Pues la verdad, lo primero no es puntualizar que Parot mató a 36 personas. 36, sí sabía que eran más. Sí, casi sale, la propuesta era andar 31 kilómetros y casi es guasa de andar casi los mismos kilómetros que víctimas asesinó. Asesinó 36 personas. Eso sin contar las familias destruidas, los heridos y las familias que van detrás y todo lo que queda. Y ahí no hay reparación ninguna. La víctima siempre pierde. Ahí no hay humanidad. Incluso se ha hablado esto de acercar los presos de ETA a las cárceles. Esto empezó con Felipe González, del 89, si no recuerdo mal,
y ya solo quedan por acercar al País Vasco de Navarra 3 presos de 197 que a día de hoy tienen la organización terrorista ETA en prisión. 3. Y cuando digamos esos 3 que faltan, están en primer grado. Primer grado, si no me equivoco, es el grado más duro, ¿no, letrado? ¿Qué ocurre? Que a la última modificación de la ley, cuando los acercas a las cárceles del País Vasco y Navarra, les cambias a segundo grado, con lo cual ya tienen beneficios penitenciarios. Pueden salir en permiso penitenciario, pueden pasar menos tiempo cumpliendo condena. O sea, todo tiene una segunda lectura que es donde hay que ir al dato. A ver, si me permites, en lo que, sí, cogiendo el envite que me lanza, y que tienes mucha razón. Claro, todo viene fundamentado en que jugamos con 2 cuestiones. Una primera cuestión, que es la modificación de grado, y otra segunda cuestión, que es la gestión del régimen penitenciario. El régimen penitenciario pasa a depender de la comunidad autónoma correspondiente, ya sabemos, esto de menear el árbol y coger los frutos, que era lo que estaban haciendo. Las nueces, decía. Entonces, ¿qué sucede? Que con esto, a donde llegamos, es a que ese segundo grado se acaba convirtiendo en un tercer grado y se acaba convirtiendo en que estén en la calle, donde, a desgracia nuestra, no pueden estar nuestros compañeros. Ese es el detalle fundamental. Es decir, vamos camuflándolo todo, vamos cambiando el lenguaje, vamos hablando de... Ayer me crispó un señor en televisión, ni digo su nombre, un actor que está haciendo ahora un papel con una película en la cual se viene a hablar de ese perdón de los asesinos, son los familiares de los asesinados, y hablaba de violentos y violentadores. Y violentados. Digo, pero no. Las cosas hay que llamarlas como hay que llamarlas. Luis, el otro día un diario nacional de derechas hablaba de antifascistas, a los que estaban apoyando a Parot, los llamaba antifascistas. ¿Cómo es eso? Bueno, fascistas son las víctimas, entonces, claro. Parte de este blanqueamiento que están haciendo todos el periodismo y el gobierno, de blanquear a los asesinos y intentar ahora pues crear una nueva visión de lo que fue ETA. Gente que todos nosotros vivimos esos años, pero hay mucha gente joven que no los vivió y es fácil engañar a esa gente diciéndole que estos pues son poco menos que soldados, que son héroes vascos. Más grave que, yo pienso que más grave que acercar a los presos a Vascongadas es, como dice Luis, pues el haber dado al gobierno vasco la política penitenciaria y que esté en manos de ellos el cambiar de grado a esos presos, en darle los permisos. Cogiendo con tu permiso, eso es lo grave. Todo esto tiene mucho que ver con los gobiernos de España, porque si todo un gobierno necesitas el pequeño apoyo que te vayan a dar una determinada jerarquía, porque es jerarquía, no vamos a equivocar que son la gente de... Pues ¿qué pasa? Que terminas cediendo. Aquí Sortu ya no existe, pero está SARE, que es la nueva organización, que lo que se basa, me parece que era la ley de 7-2013 o 2015, que era el beneficio de que una falsa cadena perpetua, pero vamos a ver, si a ti te condenan a 400 años, es que, vamos a ver, vas a deber 100 años por mucho que vivas. Entonces, claro, es que más de 40 no puede cumplir, pero es que al que has matado, ese va a cumplir, no va a cumplir ninguno. Su familia no lo va a volver. ¿Cuánto daño ha hecho eso? ¿Cuándo se va a curar? ¿Cómo se va a incentivar eso? Joaquín. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis exponiendo y todo esto funciona debido a una aritmética parlamentaria en la cual yo no me voy a pronunciar como policía. Lo que sí está claro, donde no hay dobleces ni hay medias tintas, es en la postura de la Confederación Española de Policía, Sindicato de la Policía Nacional, respecto a este tema. Nos oponemos rotundamente y de forma frontal a la política de acercamiento que está llevando el actual gobierno y sus socios con los presos de ETA. Repito, todos los presos de ETA están presos por haber pertenecido a la banda armada o haber colaborado directamente con ellos. Y es un insulto para las víctimas y para sus familiares que están hoy en vida aquí. Entonces vemos, dicen, no, es que ETA, la banda como tal criminal ya desapareció. Sí, la banda desapareció, pero el mundo de ETA sigue muy vivo en las cárceles y esto
es una muestra de debilidad del gobierno, es un insulto a las víctimas, es dar un balón de oxígeno a ese mundo abertzale que aún existe. ¿Y cómo que es que existe, Joaquín? No, es que existe. De hecho, estamos viendo el homenaje que se hizo el otro día a Enric Parrot, y es que es el 51 homenaje, es que no es el primero. Llevan 51 homenajes a presos que están saliendo de la cárcel después de haber cumplido sus penas, unas íntegras y otras no íntegras, porque aquí no puede haber beneficios penitenciarios, no puede cobrar esto. Perdona que te diga, íntegras ninguna. Ninguna. Bueno, pues no ha cumplido nunca ninguna. El sistema penitenciario está pensado para que haya la reinserción. Estoy totalmente de acuerdo en ese criterio, pero abusando de ese criterio no han cumplido nunca. Estoy de acuerdo con la exposición Nunca. de Luis, y esto, como dijiste tú antes, viene del gobierno, de una... Esto era un pacto de Estado entre el PSOE, que inició esta política de dispersión en su día, con Felipe González. Se pactó con el otro partido de Estado, que era el PP. Y ahora, de unas fechas para acá, de forma unilateral, el gobierno ha decidido, se lo comunica a las asociaciones de víctimas del terrorismo, pero no lo concilia ni lo consensúa con nadie. Lo hace porque le interesa, por aritmética parlamentaria. Y estamos en esta política de que, como tú bien dijiste, solo quedan 3 por acercar a las cárceles de País Vasco y Navarra. ¿Y qué pasa en las cárceles del País Vasco? Ya han cedido la competencia penitenciaria al País Vasco. En 4 días, ¿quién tiene la llave de la puerta? Pues lo que está pasando en Cataluña. Es más de lo mismo. Hay que contar que esto tampoco es que haya empezado ahora. Esto ya con Aznar fue el primero que empezó a acercar presos a Vascongadas. Aznar acercó, tengo entendido que fue el que más acercó, el que más presos ha acercado hasta ahora. Lo siguió Zapatero, que pactó con ETA, hizo un pacto, hay una hoja de ruta que seguir. Mariano Rajoy siguió con esa hoja de ruta y Sánchez está terminando lo que empezó Zapatero. Pero Aznar arrimó muchos presos a Vascongadas, y Felipe González, o el gobierno del PSOE, cuando lo hizo eso en el año 89, lo hizo para evitar que ETA tuviera el control de los presos, claro, porque teniéndolos en las mismas cárceles los podía controlar, esparciéndolos. Evidentemente, la finalidad última es esa. Si yo los tengo solos, primera circunstancia, es más fácil que puedan colaborar, como alguno ha hecho, reflexionar, como alguno ha hecho, y si están juntos, lo que hay es la coacción en la que ha vivido, pues, el País Vasco todo este periodo. Ese fue que el motivo de la dispersión. No era un castigo. Como no hay ETA, falla. ¿Por qué falla? Porque claro que hay ETA todavía, de otra manera, pero la hay. Bueno, ya lo hablaremos después, por lo menos mi juicio, eso de que ETA, la entrega de armas... ETA está ahí, ETA volver a matar el día que le interese volver a matar. Las armas una broma de mal gusto, ¿no? Aquella entrega que hicieron... No mata porque no consigue nada. Hay 300 asesinatos sin esclarecer. Muchos. Hombre, estos maestros de ETA hacen papeles para todo, unos burócratas tienen papeles de todo, que saquen los papeles, los archivos, para saber quiénes fueron los 300 asesinos o los 300 personas que asesinaron. Además, Bildu, que en mi opinión, Bildu, que es lo mismo que ETA, claro, en todos estos años, en el año 2000 tenía 200.000 votantes y en el año 2020 tiene 220.000 votantes. O sea, no ha pagado ningún precio político, no ha pagado ningún precio social. Claro, claro. En Vascongadas la gente... Pero es que hay pequeño... lo tenemos en el Congreso de los Diputados, lo tenemos pactando, o sea, con el gobierno de España, el poder mantener el gobierno. Hay dos cuestiones fundamentales. ¿Qué perdió Bildu en todo esto? La reforma de la ley electoral, que lo que no puede ser es que un partido, el que sea, con muy pocos votos, tenga un resultado final de escaños enorme, que nos pasa básicamente o fundamentalmente entre Cataluña y el País Vasco. En los demás sitios no hay ese problema, pero ahí sí lo tenemos. Y luego otra cuestión fundamental, que es, que lo digo siempre, busquemos controlar la educación, controlemos la educación y adoctrinemos desde pequeños. ¿Por qué? Pues porque los niños vascos no saben hablar castellano apenas, hablan el euskera, que no digo que no lo tengan que hablar, siempre digo lo mismo, dejen la libertad. Que tampoco lo saben, el padre elija para que los padres elijan. Igual nos pasa aquí con la cooficialidad, y yo en eso soy muy hostil. Digo, yo quiero que los niños que no tienen recursos puedan hacer lo mismo que los que sí los tenemos, y que puedan aprender los idiomas que queremos que aprendan. No hay ninguna academia
que ve Bable y hay muchísimas que dan chino, francés, inglés, ruso. Vamos a seguir. Sí, mira, Que me voy. algo que quería explicar es que en este homenaje que se le quiso hacer a Parot, o los homenajes que se hicieron todo este verano a unos cuantos etarras... No es una manifestación, pero son reuniones en plazas que realmente este ha salido un poco más a la opinión pública. Encubierto, pero está. Esos homenajes, yo entiendo que Bildu los hace no para humillar a las víctimas. Yo, en principio, no me siento humillado porque le hagan un homenaje al asesino, ya voy a decir, ya no a Parot, sino al asesino de mi hermano, por ejemplo, a Bolinaga. Fue la persona que mató a mi hermano. En su día le hicieron un homenaje. Pues que le hagan un homenaje a Bolinaga sus familiares o sus amigos, en principio no me parece ni hasta mal. Si fuera mi pariente, yo le haría un homenaje también. Porque Bildu ve a esos a los que nosotros vemos como monstruos y como asesinos, Bildu los ve como héroes. Son sus héroes. Es un tío joven que ha dado parte de su vida, ha pasado 30 años en la cárcel para defender lo que yo quiero que defiendan, o sea, la independencia del País Vasco. Y entonces ellos los ven como soldados, como héroes, y les hacen un homenaje después de que hayan salido de la cárcel. Yo no me siento humillado por eso. Yo me siento humillado por los gobiernos que permiten que esos etarras salgan de la cárcel antes de cumplir sus penas. Ahí sí me siento humillado. Y esos gobiernos, como tú bien dices, que nos dicen que hay que pasar página, hay que olvidar, hay que seguir el camino. Efectivamente, para estas cosas que quieren blanquear o que olvidemos, pero luego estamos resucitando al fascismo que no existe, desenterrando, exhumando cadáveres y volviendo al discurso guerra civilista. La memoria histórica. Hay mucha gente que no lo entiende. La o sea, que quiere, habrá la que hacer memoria lo que les mismo. interesa. Sí, sí, sí. Alguien que no nos pidan que el que dice que Enric Parrot, el que no entienda que Enric Parrot y Bolinaga y toda esta gente son de los mayores asesinos de la historia de España, el que no entienda eso, que no nos pida al resto que entendamos su postura. Es que no puede... Pues no solo en Vascongadas, hay muchísima gente en España que piensa que no lo son. Acordaros del caso que decías de Bolinaga. Bolinaga lo soltaron porque se estaba muriendo. Sí. Y anduvo 2 o 3 años por ahí. Tuvo 2 años. 2 años en la tomando cárcel. chiquitos por todas las tabernas y recibiendo Pero bueno, abrazos. una vez que lo sueltan, ¿por qué no va a tomar chiquitos? Bueno, ya, Joder, ya, o sea, pero tienen digo todo el que derecho del mundo soltó- a tomar los chiquitos que le dé la gana. El pero problema que lo es soltó, no mintió. haberlo soltado. Lo El que soltó lo soltó, Mariano Rajoy, claro, lo soltó. Y los técnicos, psicólogos, Claro, no sí. sé qué y tal, Bueno, el vamos médico a ver, de no, turno, o sea, mintieron. Eso, lo soltó Mariano Rajoy. Bueno, ya, sí, políticamente, no hay obviamente. más. Sí, sin duda, sin duda. Lo que comentamos, la aritmética política le está llevando. Y como nuestro presidente ahora mismo lo que no quiere es bajarse del Falcon, hace lo que haya que hacer para estar en el Falcon. Entonces le da lo mismo 8 que 80. Y luego tenemos ese problema que, como le hacen falta esos 4 votos de Bildu, esos 4 votos de la CUP, pues al final Hay que pagar ese precio. paga lo que tenga que ser, siempre con un único fin. Yo creo que Es sois que un no poco optimistas, por así decirlo. Yo creo que si no hiciese falta esos votos, se haría esta política también. No, creo que no, porque Hay una hoja de tiene ruta, por- hay una hoja de ruta que la no- dicta, no tiene por qué. no sé quién la dicta, pero hay una hoja de ruta, y un gobierno de izquierdas y un gobierno de derechas, y todos siguen con la hoja de ruta. O a lo No, mejor pero- hubiera seguido igual, pero quizá no tan rápido. No, y ten en cuenta Ahora que estamos en otoño, ¿no? Sí. Ahora Vitoria asume las competencias de las cartas de vigilancia penitenciaria. Ahora ya podrán salir 36 días o 45 o 54, No, dependiendo. bueno. Ahora en otoño, este otoño es cuando se asume. Perdón, no, es que hay decisiones que va de suspensiones de penas y de salir la gente que le van a poner una pulserita para que no salga a ningún lado y va a salir a la calle. Y esa decisión, en muchos de los casos, la va a tomar la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Es decir, ahí hecha con otro pequeño detalle, que es, ¿quién puede recurrir eso? Normalmente, solamente la Fiscalía. ¿Por qué? Porque las víctimas no estaban personadas en el procedimiento, reclamando ellos directamente, se estaban fundamentando en lo que hacía el fiscal. Como dice nuestro querido presidente, ¿quién manda en la Fiscalía? Pues la Fiscalía se calla. Como antes habéis referido acertadamente, que coño, el que se pone a defender o de parte de las víctimas de ETA es un fascista y resulta que el que apoya a los homenajes a toda esta gente es un antifascista. Y yo reflexiono, esto es una opinión mía, ya personal, excediendo la figura de Policía Nacional. En un país como el nuestro, donde
una democracia vivimos relativamente bastante bien, pero veo que se margina la lengua oficial en muchos sitios, o se intenta marginar, se intenta desplazar. Veo que la simbología del himno, la bandera de España, también se insulta o se margina o se pita o lo que sea. Cuando se ataca a la monarquía parlamentaria, cuando se consienten estos homenajes a terroristas y asesinos no arrepentidos, cuando vemos los problemas que hay con inmigración, un grave problema en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, y hacemos la política que se está haciendo. Cuando vemos todas estas cosas, yo me pregunto como ciudadano, mi querido país, pero mal vamos, esto está equivocado, esto lleva un camino, una hoja de ruta, hay una hoja de ruta, sin duda. Que espero que muchos ciudadanos, del sino político que sean, que de un lado, de otro, que abran los ojos y que vean lo que hay, que esto, bueno, vamos abocados a un desmembramiento y a un despiece por todos lados, porque no tiene, yo lo veo con preocupación. Acordaros cuando entra al gobierno Rajoy, que el ministro Fernández Díaz. Fernández, ¿cómo se llama? Fernández Díaz. Fue antes de tomar, ya era ministro, ya se había comunicado, pero me parece que no había tomado posesión del cargo, o el día que se le presentó Zapatero en el despacho, el presidente saliente, y estuvieron allí 4 horas. Para explicarle lo que había que hacer. Claro, después, para explicarle lo que había que hacer. Después de todo eso, el Tribunal de Estrasburgo derogó la doctrina Parot, y el gobierno del PP se apresuró se puso nervioso cuando vio la sentencia y la dio un jueves, y el sábado estaban fuera de la cárcel, en ese caso creo que 37 etarras, entre violadores y demás. Metieron ahí a todo lo peor. Eso fue una decisión judicial en la cual nuestro ministro Marlaska fue el voto preferente. No fue tanto una decisión política como una decisión judicial. Es que a veces... Sí, la decisión fue el haber acatado esa sentencia con esa rapidez, cuando anteriormente se habían dado, el acatamiento lo sabes, otras sentencias de Estrasburgo que no se habían acatado. Hay 600, había 600. Quiero decir, Inglaterra tenía 300 y no acató ninguna. Todo eso lo tengo claro, pero que la decisión, quien la toma es la Audiencia Nacional, que son los que tienen que encargarse del cumplimiento de esas condenas. Y es el voto de Marlaska, en aquel momento, el que hace cambiar todo rápidamente, pero que no es una decisión, insisto, no es una decisión política, no es una decisión gubernativa, sino es una decisión judicial, porque eso depende. Bueno, pero es político el haberla acatado con esa rapidez. Creo, y ni siquiera el haberla acatado, cuando te lo estás diciendo, creo recordar que en aquel momento había 600... Claro, el Tribunal Supremo de España... incumplidas en toda Europa, y sobre todo en Inglaterra. Inglaterra, el Tribunal puede hacer lo que quería. Como son patriotas y tiene sentido de su nación, que diga lo que quiera el Tribunal. Que diga lo que quiera el Tribunal Supremo de mi país ha dicho que la doctrina Parot es adecuada. Es el mío, no es No, ya digo que es importante ese pequeño matiz de que es una decisión judicial. Y queramos que no, vivimos Estado de Derecho y la decisión judicial es la que hay que hacer. Otra cuestión es que se hubiera planteado pues que el abogado del Estado o la Fiscalía hubiera recurrido, hubiera peleado por ello, y alguien llegó y dijo, déjalo ahí para acta, como nos pasa ahora mismo con estos dos cambios, que al final quien tiene la posibilidad de rebatirlos no los rebate, y hay ese detalle que al público en general no lo entiende y no lo ve, que es muy habitual cuando hay atentados hacia los cuerpos de seguridad del Estado, que es: como va el fiscal, yo no me meto, y al final, como el fiscal entra en una situación política, tampoco le exijamos mucho. ¿Por qué? Porque además, al final, alguien decide qué fiscal pasa del pueblo tal al pueblo pascual, o a la audiencia, o al Tribunal Superior, y quién se queda en el peor destino. Con lo cual, esas decisiones, que sí son decisiones políticas... Cogiendo el guante, claro, es que también hay que del Tribunal de Guardias Civiles ahora estamos curándonos un poquito de salud, porque generalmente antes el fiscal asumía la acusación particular, no había acusación particular. Ahora generalmente nosotros siempre ya intentamos que haya una acusación particular, porque si hubiera habido acusación particular, otro gallo cantaría. Hombre. Pero eso ahora es la importancia, digamos, que vamos aprendiendo poco a poco de los fallos que vamos cometiendo. Son detalles tontos, pero importantes. Si no es por la acusación de Vox como acusación particular, no habríamos tenido el juicio del Tribunal Supremo de los independentistas. Punto. ¿Por qué?
porque ni Fiscalía Pero tiraba ni ahora resulta Abogacía que tiraba. de Vox son los fascistas. Curiosamente, Bueno, yo- en el universo de los medios, ¿no? Sí, Donde sí, son los bueno. que están sacando los castaños del fuego. Bueno, Al yo es Estado que de Derecho. yo, como es algo que ya tengo asumido, lo de esto y facha, Claro. como dice Santiago Pascal, yo esto y facha. Al final, el fascismo, históricamente visto, viene del socialismo. Es gente que se queda a la izquierda del socialismo. El mayor fascista ahora mismo es el gobierno chino. Es el mayor fascista de todos. Y Pero- retomando o recauzando el tema de la tertulia o debate, perdón. de la apología, voy a entrar en este delito que creo que, si tú me corregirás, Luis, creo que es el 578 del Código Penal o varios que están ahí metidos. Estos homenajes yo creo que están rayando o son apología del terrorismo, cuando hay dos lecturas, creo, en ese delito. Creo que uno es ensalzamiento, enaltecimiento de todos aquellos que fueron asesinos, y la humillación a expensas o hacerlo de forma fehaciente y con mala intención de las víctimas y sus familias. Entonces, nadie acomete este tema. Al final te encuentras con un pequeño detalle, que es que, ¿cómo consigo yo saltarme el primer filtro para que me den la manifestación? Pues yo la manifestación digo que es la reunión en pro de los churros blancos. Y, joder, pues estos señores se quieren manifestar en pro de los churros blancos, yo no le puedo decir que no a lo que está haciendo. Cuestión, ya sabemos lo que se va a hacer. Oiga, por parte de los miembros de seguridad, que se pongan allí y en el momento que se está cambiando el diálogo, corten ustedes la manifestación, la quitan y fuera. Y tomemos nota. ¿Usted quién es? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Y ya Sí, está. bueno, en pero este vamos caso a- ya se vamos sabía a- antes que iba a ser un No, no, homenaje a Sí, Barón. sí, sí, Eso pero está luego la claro. sanción es irrisoria porque 600 euros es lo que les va a caer de Pero sanción. O sea, bueno, aquí hay un letrado que no, por 600 euros yo hago una No es manifestación. la sanción, estupenda. el hecho es suspenderla. Claro, claro, Cuidado. es que es así. No, permitido. pero lo que tenemos que hacer es empezar el atestado y contando de que no, mire, lo que estáis gritando aquí es que este tío es muy bueno. Cambiar las leyes, Luis, cambiar las leyes. No, solamente que se cumpla. No, porque también se podrían meter, porque No, eso no. es un delito de odio. Ahora Que- que está tan de que- moda el delito de que odio, se más cumpla. delito de odio de libro Yo como no sé, esto. pero enaltecimiento del terrorismo sí que lo es. Sí, sí, y Insisto, odio, porque cárcel te del odian Estado por tu por profesión, mentira, ¿no? por tu oficio. Vamos, yo he vivido allí y allí tus hijos no podían decir que eran sus padres, si iban al colegio eran insultados. Era un odio, no era por conocimiento, era por la profesión que tenían. Y sin saber por qué. Y ni lo vas a saber. Y si le preguntas a ese niño que le dice a tu hijo... Pero no, pero es que este o a está ese porque su profesor, padre es esto. Pero, ¿y qué te ha hecho a ti? El caso es Es un odio, se lleva a determinados colectivos como la policía y la Guardia Civil. Y cuidado que peligrosamente lo estamos observando ya con mayor crecimiento de porcentaje de estas cosas que tú estás comentando, Sí. de odio, animadversión a todo lo que represente al Estado o a España, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al estamento judicial. Estamos observando con mucha preocupación, nosotros lo estamos observando en nuestros compañeros que viven y trabajan en Cataluña y sus familias. Esto está creciendo mucho allí, ¿eh? Y cuidado con el tema del independentismo catalán, ¿eh? Que también tuvieron su banda terrorista, que nadie se olvide de Rayura, ¿eh? Bueno, pues está creciendo otra vez. Está creciendo y quieren echar a la Guardia Civil de Navarra, por ejemplo. Es otra de las operaciones que está... Otra cosa que ya ha conseguido Quieren- en Vascongadas y en Navarra es No, yo creo que está pactado ya. eso. ¿cuántos cuarteles se han cerrado en Vascongadas? ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil? ¿En pueblos? Lógicamente no tenemos ninguna competencia allí, en las que se ninguna. mandaron- no tiene- yo ya no tiene considero competencia. que los gobiernos en su día, en los años 80, mandaban a los guardias, a los policías, a Vascongadas y los mandaban a morir. Sí. Los mandaban a morir. Para defender cuarteles que hoy están abandonados, en pueblos y cuarteles que están deshechos, y al final los mandaron a morir, ¿para qué? ¿Para qué? Si al final ETA tiene lo que quería. ETA tampoco considero que nunca haya querido la independencia, No, exactamente. no, solo quiere el poder. Pues pasa igual que a los catalanes, quieren el poder, y el poder ya lo tiene, el poder El a dinero. cualquier precio es barato, ¿no? Pues el precio que han pagado ellos, que son con cárcel y 200 muertos de ETA que ha tenido. Yo me no es un reitero precio lo que- Perdona, vamos a es hacer un precio tan alto. Una pequeña pausa de hidratación, como esta pausa de publicidad. Y volvemos en un momento. Hasta ahora mismo. Bueno, estamos de vuelta. Sigue el acaloramiento en las pausas de hidratación.
Pues nada, ¿por dónde íbamos? Estabas tú comentando algo hace un momento. Sí, estaba comentando que tantas, esos 400 o esos 200 y pico guardias civiles y policías nacionales que murieron en Vascongadas fueron asesinados en balde porque el gobierno los mandaba allí, prácticamente a morir, y ETA ha conseguido lo que quería. Que es en Madrid, en Barcelona, bueno, en Palma de sí, Mallorca. bueno, sí, pero tienes los razón, mandaba los pequeños cuarteles ahí, sí que es verdad que morían en Madrid, y en Madrid murieron muchos, pero los mandaban a esos pueblos de Vascongadas simplemente a aguantar ¿qué? Porque no hacían otra cosa que aguantar, nada más. Hay que contar que en esos cuarteles de esos pueblos tenían sacos terreros en las ventanas, o sea, no podían Pero hay prácticamente una cosa salir a la calle. que no hemos visto, claramente. Vamos a ver, tú dime, en cualquier pueblo de España, ¿cuál es la representación del Estado? No del gobierno, del Estado de España. Es la Guardia Civil. Pues eso es lo que les El hacía cuartel de daño la a Guardia ellos. Civil era una representación. Pero no los querían en esos pueblos no querían. Yo tampoco quiero pagar impuestos y los pago, pero ¿qué quieres que te diga? Pero vamos a ver, la representación Y al final del Estado, el problema es que al final lo consiguieron. Por No los eso- querían y lo consiguieron. por A mí eso- si no lo hubieran por eso han conseguido, quitado parte del Estado, pues doy han salido del Estado. por bueno al haber aguantado allí, pero al final aguantaron ¿para qué? Para aguantar unos pocos años más. Sí. Si consiguieron lo que querían, echar a la Guardia Civil de esos pueblos. Echaron al Estado, que era lo que Eso, querían. era una broma, pero que Umbral decía que criticando a España la situación, ¿no? Que España desaparecía, ya entonces, ya que en España quedaba el Corte Inglés, la grapa del diario ABC, la Guardia Civil, y no me acuerdo 2 o 3 cosas más, decía que España, bueno, broma, ¿sabes? Es una broma, pero es una imagen, España ya entonces se estaba deshaciendo. Al final lo que tenemos es un gasto político salvaje, y todos ellos que quieren mantenerse una vez que están dentro y manejar ese dinero. Y una vez que tocan moqueta ya cambian de muchas cosas, se acaba cambiando de opinión y mantenemos esas infraestructuras políticas que, a mi criterio, como el de mucha más gente, sobran todos. Pero bueno, estamos como lo que estábamos, como Con el homenaje, recordabas antes. sí. Estos homenajes, ¿cómo se puede atajar eso? Vamos a suponer que el gobierno sigue siendo insensible o sigue siendo, está casi se puede decir en connivencia, porque si el quien lo consiente tiene mucha responsabilidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Solo se pueden atajar con la ley. Si son una enaltezación del terrorismo, son ilegales, pues hay que prohibirlos. Y no hay otra manera. Creo que hay que denunciarlos. Si la fiscal general del Estado mira para otro lado, si no sé quién mira para otro lado, Ya, pero yo, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, lo que está haciendo Vox, que es, primero, van a Mondragón, vamos nosotros a Mondragón. Y yo creo que parte del éxito ha venido de José Alcaraz y de Santiago Abascal y el resto de los miembros de Vox, ha venido por enfrentarse, meterse en la boca del lobo y que vengan a por mí, que es lo que han hecho. Y con eso han conseguido que los otros se echen para atrás, a ver si vienen más y somos menos y se nos ve realmente el primero. Y lo que tenemos que hacer, ellos juegan en casa. Sale la prensa y los llama eso no es antifascistas a los agresores. Caramba. Bien, bueno, pero es que... la gente lee los periódicos todavía, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la única ventaja que está viendo ahora mismo es que la gente ya no se informa solo por los medios tradicionales. Ahora ya tenemos otros medios y ahora ya tenemos otras voces, ¿entiendes? Entonces te encuentras que Javier Negre, Carlos Cuesta, que están saliendo con sus medios a través de YouTube, a través de Twitter, y se está empezando a escuchar un poquitito más, porque la gente ya no se queda con ver la televisión. Vemos más el móvil que la televisión. Entonces, estos efectos los tiene. Más luego, vuelvo otra vez con la misma, el gabinete jurídico de Vox, con Macarena al frente, que se está metiendo en todas estas cosas y se está llegando a donde está llegando. ¿Por qué? Porque al final solo nos queda una manera de pararlos, que es en el juzgado. Y es metiéndose en ello, y es denunciando, y lo que pasa es que para un ciudadano particular, pues tiene unos costes. Vosotros como profesionales, ¿qué veis en la policía, en la Guardia Civil? ¿Qué veis? ¿La gente está desanimada? ¿Está...? Con esta temática Sí, en concreto, con estas cuestiones. nos resulta, a nosotros policialmente, yo lo hablaba el otro día con compañeros, nos resultaba paradójico y no salíamos de nuestro asombro cuando el partido Bildu
decía que había que esas manifestaciones de gente de Vox o de gente de familiares de víctimas que fueron a Mondragón, que había que tratarlos como delitos de odio. Coño, paradójicamente, Bildu va a hablar de delitos de odio, pero esto que es la España del mundo al revés, o bueno, pues... policialmente voy a rozar la línea roja. Estamos muy descontentos con la actual cúpula del Ministerio del Interior en general. Lo dejo ahí. Muy descontentos. Mucho. Solo, quiero decir, con esta cúpula y con las anteriores... Con las anteriores también. Y ya me retrotraigo a Jorge Javier Fernández y a Zoido. Pero ahora, vamos, es que lejos de mejorar, ha empeorado muchísimo. No puedo hablar más claro, policialmente. No os sentís respaldados por ellos. No, clarísimo, pelotas, os dejan... Está clarísimo. No sé qué opinará mi compañero de la Guardia Civil. Bueno, nosotros casi estamos peor, ¿eh? Casi estamos peor y de Unión de Bueno, Guardia los Civil... sindicalistas siempre se quejan, ¿eh? No, vamos a ver, vamos a ser serios y, claro, vamos a ver, estamos peor porque, vamos, yo he tenido compañeros que los he dejado en el País Vasco. Yo he tenido un compañero que ha muerto en Burgos, y no solamente muere en el atentado, sino mueres después, porque hay mucha gente que no cuenta, pero va muriendo, porque vas muriendo por depresiones. Si te han matado los hijos, ¿cómo se queda esa persona? Un padre que le han matado a la familia, ¿qué tiene ya que perder? Nada, se termina dejando morir, por desgracia. Entonces yo lo he vivido en mis carnes, ¿de acuerdo? Entonces, al vivirlo en mis carnes, sientes pena. Te sientes, como ha dicho antes aquí el compañero, ¿para qué hemos ido allí? Si es que realmente me han dejado chavales, porque allí generalmente el País Vasco cuando íbamos teníamos 20 años. 20 años. Un niño de 20, éramos un niño. Un hombre de 20 años no está formado. No está ahora como ya con 40, que ya tienes algo de vida. Ibas allí y te querías, y muchos quedaron en el camino. Luego, a la hora que se está viendo esto, y a los medios que te dan, vamos a ver, la Policía Nacional se queja, pero vamos a ver que a nosotros nos han dado unos coches que son unos tatas, es que ya menos que eso nos podrían haber dado un patinete eléctrico, macho. Ya no terminábamos de volar. No des ideas. No, ya, pero vamos a ver, entonces claro, te sientes un poco como abandonado. Se han hecho las denuncias de la pandemia. ¿Para qué se ha trabajado tanto? Se han tenido tantos problemas y resulta que ahora han ido todas a la papelera. Que no tenían soporte jurídico. Bueno, es que vamos a ver, pero en 9 meses usted no ha sido capaz de hacer un soporte jurídico. 9 meses, que no es algo que lo hayamos hecho en 9 días, son 9 meses. Hay que mirar un poquito. El legislador tendría que haber metido mano ahí. Los estados de alarma. Bueno, los legisladores, todos. Vamos a ver, es que hay un detalle que a lo mejor no salimos de tema, ¿eh? Hay un detalle técnico que la gente no acaba de ver, que es, yo hago esto, cierro el Parlamento, es un golpe de Estado. y mientras que cierro el Parlamento, todo lo hago aquí por decreto ley. Hay un detalle técnico, insisto, que la gente... el detalle técnico está muy bien, pero ahí te han soltado a la calle y ahora mismo nos enfrentamos a unos policías nacionales, hace poco salió noticia, que por entrar en un domicilio, que los han imputado a ellos, oiga usted. Y con un tribunal de jurado. ¿Y quién les defiende a esos señores cuando se lo habéis mandado? Pues desde arriba. ¿Quién? Habrá que saber quién fue el que dio la orden, porque yo te Pero va a digo ser que otro cuando lo policía. vi, dije, ostras... ¿Y qué va a ser culpable? ¿Otro policía? Otro policía va a ser culpable que dio la orden. El mando que decidió que se hiciera eso. El mando de la policía de la Guardia Civil. El ministro de turno y es el que tiene que dimitir. Claro. Al final es lo que dijo Thatcher, ¿acordáis? Ya, pero Thatcher era distinta y yo me acuerdo de... Eso digo, yo conocí cómo asumió momento, las acciones. Fui yo el quien disparó lo que dijo Thatcher aquella vez. Sí, pero eso fue porque Thatcher sí apoyaba a sus policías. Claro, por eso digo que Thatcher se apoyaba y en cambio estos políticos no apoyan a nadie. Eran otros tiempos. Dejan vendidos a todo el mundo. Cuando el Irak quiso hacer la huelga de hambre y Thatcher dijo pues que cada uno es libre de hacer lo que le da la gana y haz lo que quieres. Aquí se han hecho huelgas de hambre y se le ha dado... apoya a su gente, estos políticos... Dejan tirado a todo el mundo, claro. Era otro gobierno y era otra cosa. Claro, el caso es que este gobierno le debe a Bildu y le debe a ETA favores y está ¿Qué es peor que eso? ¿Qué es peor que eso? Nunca fui partidario, no sé lo que opináis, nunca fui partidario de tener conversaciones con asesinos, con ningún tipo de asesino. Yo no considero que el gobierno haya tenido que sentarse en una mesa a negociar nunca con ETA, nada. Pero nada, y ya lo hizo Felipe González en las conversaciones de Argel y lo hicieron todos los gobiernos. A mí no me entra en la cabeza.
mí no me entra en la cabeza que un asesino Parot, tú decías 37, yo creo que mató a 39 personas, que se sepa. Claro, que se sepa, que porque se sepa. contando que hay más de 300 casos sin resolver, pudiera ser Bueno, que uno hay de esos... juicios, ¿eh? Hay terroristas que están en la cárcel que no están juzgados. Que uno de esos fuera de Parot también, o sea, que se sepa 39 asesinatos. Pues que tú tengas que sentarte en una mesa a hablar con el jefe de Parot, a mí no me entró nunca Sí. en la cabeza. Otegi es un personaje en España. Es un personaje. Acordaros que Josu Ternera fue delegado de los derechos humanos en el Parlamento Vasco. Otegui es un hombre de paz. Sí, y bueno, paz, claro, y personaje. Locuras que son jodidas de asimilar. No, bueno, yo creo que son imposibles de asimilar. O la justificación que le han dado cuando han hecho alguna cosa de esas es hay que acabar con ello, hay que acabar con esa sangría y alguien, bueno, pues en una situación de desesperación hace lo que a lo mejor otros no comprendemos, no admitimos o no haríamos y haríamos otra cosa. Mira, yo hay un detalle que en todas estas cosas, lo que comentábamos antes, que se aplique la ley, que se aplique la ley. ¿Cómo se acabó con la Cale Borroca? En el momento que se empezó a aplicar la ley completa, que es su hijo, no se preocupe usted que el autobús lo paga usted. Hostias, entonces se acabó el problema. ¿Por qué? Porque el niño ya no salía de casa cuando había que salir. ¿Por qué? Entonces, ¿qué problema hay ahora que se tapa? Hay estas manifestaciones, hay las otras. ¿No se actúa? Pues viene un botellón y te hace lo mismo. Porque aquí no pasa nada. Y como no hacemos cumplir la ley, pues así no. Acordaros cuando el PNV, que es nada menos el PNV, los chicos de la gasolina, decía, llamaba así a los que... Hombre, claro, hasta que un autobús que le prendieron fuego y estaba dentro a la madre de Ana Sagasti, que casi muere, arde, entonces es cuando se asustaron. Ana Sagasti, ¿os acordáis, no? Ana Sagasti, que era, bueno, no me cabe duda que si ETA hubiera seguido matando policías y guardias civiles, ETA hoy seguiría matando gente. Esto se tomó en serio cuando ETA empezó a matar a políticos y a periodistas. Y a jueces. Pero mientras mató policías y guardias civiles, nadie se acordaba. Parece que antes de que mataran a Miguel Ángel Blanco, aquí no se había matado a nadie. ¿Vale? Cuando Miguel Ángel Blanco, la gente salió a la calle, bueno, y decía, joder, los 200 de antes o los 300 no cuentan. ¿Dónde estaba toda esa gente? Yo creo que hay un pequeño detalle del chantaje salvaje al Estado y que es el propio Estado el que lanza la pelota de... que la gente nos ayude, nos apoye y que salga a la calle. Pero es el Estado Aznar el que no saca las consecuencias. Yo creo que ese fue un momento dramático y Aznar no sacó las consecuencias que había que sacar. Ahí Aznar pudo haber hecho, con la gente en la calle, millones de españoles en la calle y en el País Vasco, pudo haber hecho cualquier cosa. Pudo haber decretado el estado de alarma, el 155, durante 5 años. Tenía todo el respaldo popular y no hizo nada. Dio para atrás, a la tospa casina, no pasó nada, unos días de manifestación. Ahí yo creo que ahí la responsabilidad del gobierno del PP, para mi gusto, fue terrible, porque desaprovechó una oportunidad única, fue la gran oportunidad. La historia de echarse políticamente, lo que decía Lenin, la política se hace con la gente en la calle. Durante un par de meses o 3 meses. La gente en la calle es la política. Sí, es verdad que no la aprovechó. Podría haber hecho lo que hizo Margaret Thatcher en su día o lo que... y nadie le hubiera dicho nada. Mayorías absolutas que tuvo. Claro. Rajoy las tuvo, claro. Por eso digo que aquí se le puede achacar a los dos partidos de gobierno por igual, ¿eh? Sí. A los dos. Ahora le toca a este porque es el que estamos y Sánchez, pues... Pero se le puede achacar a los dos por igual. Bueno, yo creo que a alguno un poco más, ¿eh? Creo que a alguno un poco más que a otro. 60-40, sí. Que haya en el gobierno un partido de coalición que apoye todas estas manifestaciones en pro de un rapero, el Hassel acordaros de los disturbios que hubo en Madrid y lo que hubo por ciertos sitios de España, y que lo apoye y lo alente y que critique la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o que todos estos CDRs que hubo, todos los disturbios de Cataluña, en Barcelona más concretamente que en Bilbao, y que bueno, pues... Pero ¿dónde está el rapero? En la cárcel. Sí, y no pasó nada. No pasó nada. Claro, no, si hacen las cosas no pasa nada. Todos los escaparates, todos los trozos de comercios y mobiliario urbano que pasó en Madrid. Pero él para la cárcel y a callar y nadie se acuerda de él. Y todo lo que queda, ¿no? Y nada. No, pero fíjate que va a la cárcel, pasa tal y nadie se acuerda de él y está en la cárcel. No, hoy en día no se acuerda nadie de él, ¿no? Si se va por los delincuentes, funciona, pero funciona siempre. La autoridad hay que ejercerla. Hay que aplicar la ley.
Básicamente. Es lo que dice un amigo mío, no se puede, en general, no se puede tener autoridad si no se ejerce. Si tienes autoridad y no la ejerces, la perdiste. Hay que ejercerla, todos los días hay que ejercer la autoridad, y en este caso el Estado. Tiene que ejercer todos los días la autoridad, positivamente, claro. Ahora, un Estado que mira para otro lado, pues claro, entonces el rapero es el que manda en España. ¿Cómo va a mandar el rapero? Faltaría más, Que ¿no? contar que aquí los gobiernos quisieron, con tal de que ETA dejara de matar, estuvieron dispuestos a darle a ETA A todo. lo que quisiera, con tal de que dejara de matar, de llevarse... De acabar con la sangre. Eso, la miel, es decir, se dejó de matar gobernando yo. Y se le ofrecieron a ETA muchas cosas y estaban locos porque ETA dejara de Pero ahí matar. vale también la famosa frase de Churchill antes de la Guerra Mundial, la Segunda. Sí. Eso sí, deshonor, para no Si quieres tener- vais al deshonor, ahora tenéis deshonor, Deshonor y y tenéis guerra, guerra. las dos cosas tenéis encima. O sea que eso ceder Bueno, pues se cedió para eso, para que se dejara de matar. con unos pistoleros no puedes ceder, ¿no? Y bueno, con la condición Pero también. claro, usted en vez de Y disparar todos los 10 tiros, presos dispare se 5. convirtieron en un problema para ETA. El chantaje. Claro, una cosa, ETA cuando no le interesó, dejó de matar, consiguió lo que quería y dice, pero ahora tengo el problema de los presos, ¿qué hago con ellos? Pues es gente que por defendernos a nosotros está pagando años de cárcel. Una manera, negocio con el gobierno, sea como sea, hay que sacarlos lo más rápido posible. De acuerdo que no se puede hacer una amnistía, entonces como está prohibida de la amnistía y no se pudo hacer, pues se hizo de esa manera. No, Si claro, unos años, o sea, que lo evidentemente. que vamos a esperar es 30 años más a que salga el último preso de ETA. No, 30 años no van a esperar porque nadie ha cumplido su condena. O sea, Nadie cumple más de 28. No, que nadie la ha cumplido. Entonces, no no ha cumplido, porque Sare, una de Barón sus... lleva 31. Pero sabe que es la nueva, digamos, la nueva encargada de dirigir la política. ¿Se me escucha ahora? Yo lo que quería comentar era que efectivamente a lo mejor toda esta política de dispersión de presos en su día que inició el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, a lo mejor contravenía la doctrina de beneficios y legalmente no era lo más lógico, pero es que era una necesidad de Estado y hubo que pactar y fue, entre comillas, acertado porque se minó la fuerza que tenía el mundo de ETA en las cárceles y yo creo que todos estos asesinos y sus familias no merecen otra cosa que eso, no merecen ningún tipo de beneficio. Bueno, pero que eso no se hizo para perjudicar a las familias de los presos y que tuvieran que ir a Cádiz, al puerto de Santa María, a ver a su familiar. Se hizo por lo que hablábamos antes. Sí, para evitar para debilitarlos. Claro. Es decir, no, si quieres todos juntos, pues es más fuerte, No, lógicamente. lo que decíamos antes, el hecho de que estén juntos lo que hace es que la presión sobre el grupo colectivo hace que nadie ceda. En cambio, el que está a lo mejor pues, en el penal del puerto de Santa María, pues para y piensa y dice, joder, yo en esto me he metido, me han engañado, me han metido en lo que yo no quería, porque mucha gente de la que empezó en ETA fue pasando a ETA político militar y a Batasuna y fue dejando el hecho de matar. Pero las condiciones siempre se dijo, y está ahí en las leyes, que es arrepentimiento. Por supuesto, nadie se ha arrepentido, pero además yo no creo en el arrepentimiento verbal, decir, me arrepiento. No, usted se arrepiente, usted eso, en los archivos, facilite los nombres de los que no están todavía. Ese es el arrepentimiento efectivo. ¿No? Solo hay un etarra que ha colaborado poético, con la ¿no? justicia hasta hoy en día, que fue Suárez Gamboa. Eso es, Gamboa el único. Y fue el único que lo hizo. Eso no quiere decir que haya que perdonarle lo que haya hecho y que tenga que cumplir legalmente. Pero es imprescindible que colabores. Si no colaboras, sigue siendo miembro de la banda terrorista, claro. Es que no hay tercer espacio. O eres de la banda terrorista o colaboras. Una de dos. No hay tercera vía. No, yo hago poesía. De hecho, todo esto lleva a un punto, que es, yo tengo que aprobar presupuestos, para poder seguir gobernando y tener presupuestos. Luis, ojalá fuese eso, insisto. No, pues yo Rajoy tenía pienso mayoría con Luis. absoluta, Pero ahora mismo yo creo que eso que nos No referimos se cedió. antes, la aritmética parlamentaria tiene mucho que ver. No se cedió tanto, no se cedió tanto. Hay momentos en los que hay más cesión y hay momentos en los que hay menos cesión. Las cesiones vienen cuando pues, el que necesita el apoyo en los pueblos del País Vasco para ser alcalde se encuentra con que tiene que... Y entonces el que le da el apoyo en el pueblo llega y dice, oye, pero yo esto a cambio de que... En Navarra, de dinero. tienen el apoyo explícito parlamentario de Bildu.
Bueno, igual que en el Parlamento Nacional, exactamente igual. No hay diferencia. ¿Pero para qué? Para poder tener la mayoría y poder llegar. Y cuando no la tengo, pues lo que decía antes, el periodo que hemos estado con la pandemia, decretos ley y los decretos leyes, que es algo que la gente de la calle no sabe, se aprueban enteros. Entonces, ¿yo qué hago? Para que tú me votes, te doy lo que tú quieres, y lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que yo quiero. Y lo meto todo en el lote y adelante. Y así consigo que todo el mundo me vote. Y al final, ¿qué consigo? Me mantengo en la poltrona, pongo a mis amigos y a mis familiares en los distintos puestos y se acabó. Y no hay más. Y es lo que hay. Tenemos que cambiar la ley estatal. Eso se llama malla o red clientelar, ¿no? Para perpetuarse en el poder. Total. Hay otras redes clientelares en España, políticas, y que no tienen nada que ver con eso. O sea, que no es la clave, insisto. De hecho, bueno, en fin, no quiero ser pesado. No, yo digo que sigue habiendo la red que tú quieras, va a ir siempre en el mismo punto, que es un tema puramente económico. Entonces, ¿tú qué quieres? Esto, pues yo aquí en estos pueblos donde están, vengo y reparto dinero. Mira, yo tengo la anécdota de las expropiaciones, ¿vale? Los repartos de la concesión parcelaria, ¿vale? ¿Cuándo se entregan los títulos de la concesión parcelaria? Justo antes de las elecciones. ¿Por qué? Te arreglé el problema de tu herencia. Ahí tienes. Votame la próxima. Bueno, hombre, sí, claro. Para eso siempre. Sí. Y las inauguraciones Verídico. antes de las elecciones, eso siempre pasa. Verídico. Bueno, señores, yo creo que estamos ya al final de nuestro debate. Daros las gracias a los cuatro por haber venido, por haber sido tan claros, tan patriotas, porque yo creo que esto al final es una cuestión de patriotismo. Y gracias a vosotros, a ustedes, por estar viéndonos, siguiéndonos. Volveremos la semana que viene con otro tema de actualidad, con otro tema doloroso como este, a ver si es menos doloroso. Y nada más. Buenas noches a todos y hasta el próximo programa de La Caja Negra.